Señor, pidiendo su guía y bendición en la predicación de la palabra en esta mañana. Señor, cantamos aleluya porque queremos alabar tu nombre. Tú eres Dios soberano sobre todas las cosas. Tú eres creador de los cielos y de la tierra, creador de nuestra persona, creador de nuestras almas. Y acudimos a ti porque tú eres el único que en verdad nos conoce, el único en verdad que tiene poder, el único que en verdad nos puede cambiar y transformar. Señor, ayúdanos a cambiar, a crecer, a semejanza del Señor Jesucristo, en tus manos, por el poder de tu Espíritu. Te pedimos por todos los presentes, Señor, que tú traigas a nuestros corazones una gran disconformidad en ver cómo somos, ver nuestro pecado, nuestra fragilidad, ver nuestra realidad y ver, Señor, tu grandeza. Y te pedimos que, Señor, a través de tu palabra y de tu Espíritu, tú quieras encaminar nuestros pasos hacia ti. En el nombre del Señor Jesús te lo pedimos. Amén. Hace años había un programa en televisión, tal vez lo recordéis, que se llamaba Cambio Radical. Era divertido, sinceramente. Iban personas a ese programa que tenían descontento con su aspecto físico y se sometían a toda una serie de operaciones de todo tipo. Les cambiaban el mentón y los párpados y la nariz y la cadera y los dientes y el cabello y la vestimenta. Y después de unos meses de quirófano, llegaba ese gran programa con luces y humo y espectáculo donde salía ese patito feo convertido en cisne y la gente ¡oh! Y aplaudía. Una transformación total, televisiva, claro. Recuerdo uno de los concursantes, un hombre que cambiaron de arriba abajo, y salió y en medio del aplauso del público, él quiso ir a abrazar a su mujer, ¿verdad? Y su esposa hizo algo así con la mano como, bueno, y dijo literalmente, bueno, nos tenemos que ir conociendo. Y yo pensé, lo han cambiado demasiado. Se han pasado 3 pueblos, pobrecito. Lo veía tan extraño, ¿verdad? Que dijo, bueno, a ver, usted y yo ahora nos tenemos que ir conociendo. La cirugía puede hacer maravillas. Puede cambiar muchas cosas, pero sabéis, solo puede cambiar lo de fuera. Y lo de fuera, tarde o temprano, se acaba marchitando. Con lo cual necesitas otra cirugía. Y así, sin acabar. Por muchas veces que pases por la sala de operaciones, no podrás cambiar lo verdaderamente importante, que es lo que está dentro. No te van a poder en un quirófano extirpar el mal humor. En un quirófano no van a poder hacerte injertos de esperanza, de paz, de simpatía, de dominio propio. Por mucho que corte con un bisturí el médico, no va a poder reducir a la mitad tus temores y tus ansiedades. Para todo eso hace falta pasar por el quirófano de Dios. Dios es el que de verdad cambia el interior, que es lo que vale la pena cambiar y lo que perdura. Para esos cambios necesitamos al médico del alma, al médico celestial. Y en esta nueva serie de sermones que emprendemos hoy, que hemos titulado Necesito cambiar, tenemos que empezar por donde tenemos que empezar. No vamos en un sermón a tocar todo lo que vamos a decir, vamos a ir tratándolo paso a paso. En los próximos sermones vamos a hablar sobre la santificación, vamos a hablar sobre el dominio de la lengua, vamos a hablar sobre la palabra, vamos a hablar sobre la comunión con los hermanos, vamos a hablar de todo el instrumental de nuestro cirujano celestial para producir cambios en nuestro corazón, pero en el sermón de hoy quisiera presentaros al médico. Dios, y solo Dios, puede cambiar tu vida. Solo Dios puede cambiar tu vida. Y creo que en este título de esta serie, Necesito cambiar, todos nos sentimos identificados. ¿O no necesitas cambiar? Pobre de ti si me dices que no. Todos necesitamos cambiar. Unos quisieran tener más confianza. Otros de vosotros quisierais tener más control sobre vuestra ira.
sobre vuestro descontento, sobre vuestra tristeza, sobre vuestra ansiedad. Otros quisieran cambiar su mal carácter que acarrea problemas matrimoniales, discusiones con los hijos, que convierte el hogar en lo que no debiera ser, un remanso de paz. Otros están luchando o estáis luchando para encontrar motivación para combatir uno de esos grandes pecados capitales que dominan vuestra ira: la lujuria, la pereza, la gula, la envidia, la avaricia, la ira. Y hay otros también que piensan que no tienen nada que cambiar, por tanto están luchando con el único pecado capital que no he mencionado: la soberbia. No, si mi vida todo está bien. Porque no hay peor pronóstico para el enfermo que pensar que no está enfermo. Todos necesitamos cambiar. Y en el sermón de hoy quisiera presentaros al médico del alma, nuestro Dios Todopoderoso. Todos necesitamos cambiar y lo más probable es que muchos de vosotros hayáis intentado muchas cosas con las cuales mirar de cambiar. Incluso hayáis tirado la toalla. No, pastor, yo soy un caso perdido ya. No hay nada que hacer conmigo. He intentado todo durante tanto tiempo, no hay forma de cambiar. Pero te he de decir que en Dios sí hay esperanza para el cambio, pero para ello tienes que entrar en el quirófano de Dios, seguir las prescripciones de Dios y ponerte en las manos de Dios. Él sí es capaz de cambiar almas. En el sermón del domingo que viene miraremos de ver todos los falsos intentos de cambiar que hemos hecho a lo largo de nuestra vida. O sea, todas las veces que hemos buscado cambiar en lugares y en cosas donde no deberíamos buscar el cambio, porque no se encuentra ahí. Pero hoy quisiera presentaros al médico del alma e invitaros a estar dispuestos a cambiar en sus manos. El hombre ha intentado todo por intentar cambiar. El hombre ha hecho todos los esfuerzos posibles por cambiarse a sí mismo. Si miramos a lo largo de la historia lo veremos. Ha habido guerras, ha habido revoluciones, ha habido imperios que han intentado imponer su cultura, su lengua, porque era lo mejor para la humanidad, para que fuéramos felices. Y vino Babilonia y Persia y Grecia y Roma y todas las potencias de Europa. Y todas las religiones tienen su forma de entender lo que es la esperanza, lo que es la paz, lo que es el bienestar, y han intentado imponer sus ideas. Ideas que en realidad esclavizan al hombre, porque todas las religiones predican lo mismo: normas, 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 que vendiendo la felicidad hacen a todo el mundo más infeliz. Esas son las religiones. Los sistemas económicos han luchado entre sí para cambiar el mundo: capitalismo, comunismo, y lo único que han hecho ha sido conducirnos a mayores tensiones y guerras. Los partidos políticos, ¿qué os voy a decir de la política? La religión del siglo XXI. Dijo Marx que la religión es el opio del pueblo. No, Marx, querido Marx, no. La política es el opio del pueblo. Está la gente idolatrando la política y esperando que la política traiga cambios grandes, escatológicos a nuestro tiempo. Y los políticos no hacen más que defraudarnos, pero así la gente sigue votando y sigue creyendo en la política. Es impresionante. Y cuando un partido político hace algo mal, todos defendiendo la verdad. Esa es la religión de nuestro tiempo. Inmaculada, siempre perfecta. ¿Y qué decir de las psicoterapias que hace 200 años que intentan traer felicidad al ser humano y el ser humano está cada vez más hundido en un pozo de desesperación? Y vino el psicoanálisis y pasó de moda, y vino el conductismo y pasó de moda, y vino el cognitivismo y pasó de moda, y todo lo que vendrá. Y todo lo que vendrá, y el hombre se está ahogando en una sopa psicológica, vendiendo la felicidad y la ayuda. Pero luego vienen los fármacos. Hombre, eso es más fácil. Una pastilla que cambia tu historia. Y empezamos a confiar en los fármacos para salir de la tristeza, para calmar la ansiedad, para calmar a los niños hiperactivos. Pronto se fabricarán pastillas para la esperanza, pastillas para el dominio propio, pastillas para tener un buen marido. ¿Quién no compraría esa? He visto más de una hermana sonriendo. No está a la venta todavía.
pero cuando esté, una en cada desayuno, ¿verdad? El cafetito, cariño. Pastillas para cambiarnos porque no somos capaces de cambiar. Vamos a cambiar la química, ¿verdad? Y hacer al otro hacer algo. La historia de la humanidad es una gran confesión del hombre que está diciendo, somos un desastre y no sabemos cómo cambiarlo. Porque si hubiéramos dado con la respuesta, ya hace tiempo que la estaríamos usando. Pero el hombre continúa desesperadamente buscando. El hombre sabe que las cosas no deberían ser así, pero no sabe dónde está la solución. Piensa que tiene que cambiar la economía, piensa que tiene que cambiar la educación, piensa que tiene que cambiar la moralidad, continuamente cambiando. La historia de la humanidad es una revolución continua por buscar algo que no encuentra, porque la respuesta está en Dios. Solo el cristianismo tiene un currículum impecable de cambiar vidas, aunque el mundo no lo quiera ver. Y esa búsqueda que vemos en la historia la puedes ver también en ti mismo. ¿Cuánto tiempo llevas intentando cambiar? ¿Cuánto tiempo buscando donde no está el cambio? Y repito que el domingo próximo hablaremos más de los intentos frustrados de cambiarnos en cosas de este mundo. Hay quien pretende cambiar adquiriendo cosas materiales, o buscando mayor bienestar, o placeres de esta vida, o más amigos, o una pareja, o en religiones. Algunos de vosotros tenéis un peregrinaje religioso. Habéis estado en tantos grupos, en tantos lugares hasta encontrar a Cristo. Pero las religiones en general nos llenan de frustración porque son sistemas de normas que nunca alcanzamos a cumplir. Solo en Dios y en el poder de Dios está la verdadera respuesta para el cambio, a la manera de Dios. Seguramente te ha pasado alguna vez que has tenido alguna dolencia física y no has encontrado el médico que te ayudara. Entonces un amigo, un familiar te recomienda tal doctor, tú no lo conoces, vas para allá, te metes en la sala de espera, te hace esperar 1 hora, 2 horas, 3 horas, da igual, cuando quieres ver a un doctor te esperas, ¿verdad? Y aunque no lo conoces, te das un paseo por la sala de espera y ves sus diplomas. Y dices, caramba, está preparado este hombre. Sus premios, reconocimientos, conferencias donde ha estado. Incluso a lo mejor te sientas en la sala y hay algunos pacientes conversando entre ellos. Lo bien que opera este doctor, qué bien me siento después de que me operó. Y aunque aún no conoces al doctor, ya tienes un poco de su currículum. Todo aquello, aquellas evidencias que vas reuniendo hacen crecer en ti una profunda convicción de que es capaz de ayudarte. Quisiera en el día de hoy que entráramos en la sala de espera del doctor celestial, nuestro buen Dios, y viéramos su currículum cambiando vidas y creciera en cada uno de vosotros vuestra profunda convicción de que Él sí te puede cambiar, como anticipo a toda esta serie de sermones que vamos a tener de aquí en adelante. Si vamos a la Biblia, vemos vidas cambiadas, vemos personas transformadas. ¿Qué decir de Moisés? Moisés, el príncipe de Egipto, impulsivo, poderoso. ¿Recordáis que mató a un egipcio con sus manos porque vio que estaba maltratando a un hebreo? Y aquel mismo Moisés, luego pastor de ovejas por 40 años y luego conduciendo 40 años al pueblo de Israel a través del Mar Rojo y del desierto, se nos dice que él, que era el hombre más manso sobre la faz de la tierra. El hombre más manso sobre la faz de la tierra. ¿Qué decir de Pablo, fariseo de fariseos, jefe de la Gestapo de Israel, persiguiendo cristianos, hasta Damasco iba a buscarlos, para luego consentir en su muerte? No había enemigo del cristianismo más grande que Pablo, persiguiendo a los verdaderos creyentes, y Dios hace de él apóstol. El que era destructor de la iglesia ahora es constructor de la iglesia. Escribe la mayoría del Nuevo Testamento. Funda iglesias por todo el Mediterráneo. ¿Qué decir de la samaritana? Una mujer frustrada, temerosa, triste, 5 maridos ha tenido,
matrimonios rotos, solitaria junto al pozo, Jesús de Nazaret se encuentra con ella, toma la iniciativa, le habla del Mesías, le habla del Evangelio. Y esa mujer solitaria ahora es anunciadora de buenas nuevas. Y va a los samaritanos a predicarles y decirles, he encontrado al Mesías, venid y ved por vosotros mismos. ¿Qué decir de Pedro? Un hombre intempestivo, un hombre impulsivo, pero temeroso. Dijo que daría su vida por Jesús. Yo voy contigo y muero. Y luego junto al fuego, en el patio de Caifás, una niña le pregunta, ¿tú eres uno de ellos, verdad? Y dice, no, yo no. Aquel que iba a morir por Jesús, ¿verdad? Le está negando 3 veces delante de una jovencita. Ese mismo Pedro es el que Dios transforma y le hace embajador del reino. Y ahora es delante de todo el pueblo de Israel que está predicando en Pentecostés. Y se convierte en 3.000 sin temor. Pedro el temeroso. Pedro sin temor. Dios transforma vidas. Y lo hizo en tiempos bíblicos y lo ha hecho a lo largo de toda la historia. Y hay testimonios increíbles que nunca acabaríamos de explicar. Y seguro que vosotros tendríais historias fascinantes de explicar cómo Dios ha cambiado vuestras vidas. Por recordar algunos más actuales, hace algún tiempo escuché en Londres el testimonio impactante de Nicky Cruz. Seguro que muchos le conocéis de su relato, de su vivencia. Se han hecho películas, se han hecho novelas, La Cruz y el Puñal. Jefe de una violenta pandilla en las calles de Brooklyn. Drogas, armas, robos, violencia. Todos le temían, decían sus compañeros, no hay quien cambie a Nicky. El pastor David Wilkerson sale en su encuentro con el mensaje del amor de Dios. Nicky lo amenaza varias veces, hay varias veces que tiene un puñal delante de él y dice, te voy a matar, te voy a hacer trozos. ¿Sabéis qué responde el pastor David Wilkerson? Me puedes hacer trocitos y lanzar todos los trocitos por el suelo, pero aún todos esos 1000 pedazos te van a seguir diciendo a Nicky, Jesús te ama. Le impresionaron aquellas palabras, no se las podía quitar de la cabeza. Jesús te ama, Jesús te ama. ¿Cómo me va a amar a mí si soy un despojo humano con todo lo que he hecho? Jesús te ama. Dios trajo al pastor David Wilkerson hasta Nicky Cruz para impactar en su vida y traer una conciencia de su pecado, de arrepentimiento, de amor, una verdadera conversión. Pidió perdón al pastor, hizo algo increíble. Fue a ver a su madre que le había maltratado durante tantos años y le había tratado tan mal. Y le dijo, mamá, te perdono porque Cristo me ha perdonado a mí. ¿Cómo no voy a tener perdón para contigo? Y aquel pandillero, al cual veríamos cruzarnos en la calle y cambiaríamos de acera o de ciudad, aquel pandillero hace más de 50 años que está predicando el Evangelio por todo el mundo. ¿Qué decir de John Newton, al cual todos conocéis? Marinero, vendedor de esclavos en un barco negrero en las colonias americanas, famoso por el maltrato que daba a los esclavos. Dios usó primero un naufragio y luego una enfermedad muy grave para hacerle reflexionar respecto a la brevedad de la vida y de que había un juicio final y que iba a ser de él. El Evangelio impactó su vida a pesar de sus muchos pecados. Y después de su conversión a Cristo, fue un abolicionista feroz, luchando contra la esclavitud. Contra la trata de esclavos. Y todos sabemos, recordamos, que como un gran recuerdo de su conversión y del cambio que hubo en su vida, escribió ese precioso himno, Sublime Gracia, que es el himno evangélico más entonado en el mundo y se sigue cantando todos los domingos en tantas iglesias. Un himno que es un testimonio y un monumento a lo que Dios hizo en su vida. Un himno que John Newton, una curiosidad, escribió como un espiritual negro. Usa la escala pentatónica, si no sabéis lo que es, luego preguntáis a los músicos. Usa la escala pentatónica, o sea, las notas negras del piano. John Newton explicó su testimonio usando la música que había escuchado tantos años que los negros cantaban
en los barcos donde iban a ser vendidos, como un monumento a la gracia del Señor. Y dice así este himno que todos conocéis: sublime gracia del Señor, que a un infeliz salvó. Fui ciego, mas hoy miro yo, perdido, y Él me halló. Su gracia me enseñó a temer, mis dudas ahuyentó. Oh, cuán precioso fue a mi ser al dar mi corazón. En los peligros o aflicción que yo he tenido aquí, su gracia siempre me libró y me guiará feliz. Y cuando en Sión, por siglos 1000, brillando esté cual sol, yo cantaré por siempre allí su amor que me salvó. Podríamos estar horas y horas explicando testimonios de hombres y mujeres a lo largo de la historia que han sido transformados por el médico celestial. Y podríamos estar horas escuchando testimonios de los aquí presentes, porque Dios ha hecho lo mismo contigo y conmigo. Muchos de vosotros estabais en situaciones así. No conozco la historia de todos vosotros, pero conozco la historia de muchos de vosotros. Muchos de vosotros habéis estado en drogas, en robos, en vicios, en sectas peligrosas, en espiritismo, en mafias. Algunos habéis sido esclavos de la ira, esclavos de la depresión, de la envidia, del odio. Algunos habéis intentado quitaros la vida. Otros habéis pensado cosas muy locas y gracias a Dios no las habéis hecho. Otros vivíais vidas aparentemente normales, pero llenos de fariseísmo, de soberbia, de autosuficiencia, de orgullo, de altivez. No necesitabais a Dios porque no erais tan pecadores como otros, ¿verdad? Pero igualmente Dios os alcanzó y os transformó. Dios cambia el rumbo de nuestras vidas. Mira cómo hizo con el apóstol Pablo, de perseguidor de la iglesia a edificador de la iglesia. Otros habéis experimentado lo que sucedió con José. Dios cambia el resultado de vuestras vidas. ¿Quién hubiera dado un duro por José? Maltratado por sus hermanos, perdió a su mamá cuando era joven, injuriado, mentido, en prisión, engañado, calumniado. José podría haberse suicidado en prisión. José había podido estar deprimido el resto de su vida, pero Dios lo guardó, lo preservó a través de todo aquello, porque tenía un plan para él, para su gloria. Dios cambia el destino de nuestra vida. ¿O no recordáis aquel crucificado al lado del Señor Jesús? Le quedan pocos minutos de vida. Estaba ahí, sentenciado a muerte, y él mismo dice, justamente por lo que hemos hecho. Y sin embargo mira a Jesús de Nazaret y ve aquel rótulo encima de su cruz, el Rey de los judíos, y lo cree. Y le dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y la respuesta del Señor es tremenda. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Dios cambia tu destino. Ibas de cabeza al infierno y ahora vas directo a la gloria. A veces, ¿sabéis? Cuando vamos paseando y ves por la Rambla y esos lugares, esas mesas donde la gente está echando las cartas y el tarot, ¿verdad? Y dice, te leemos el destino. Me dan unas ganas de poner al lado otra mesa con una flechita para allá que diga, sea lo que sea el destino que te dijo esta mujer, aquí te lo cambiamos. Porque es Dios el que cambia el destino. Vamos directos a la destrucción del fuego del infierno. Él nos rescata de las llamas y nos promete la gloria. Hoy estarás conmigo en el paraíso. No tienes que esperar a que te falten 5 minutos de vida como el crucificado para decirle al Señor Jesús, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Te necesito y solo tú transformas vidas. Y no esperarás ni un minuto a escuchar su respuesta. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Eso es lo que Jesús espera de ti, una mirada de fe. Una mirada de fe. Sí, Dios es el único que de verdad cambia vidas. Él reescribe nuestra historia. El único que de verdad tiene poder para transformar corazones.
Y si el mundo fuera suficientemente honrado, que no lo es, hubiera podido ver y experimentar que a lo largo de la historia hemos intentado tantas cosas de forma inútil, y el mundo, aún en su incredulidad y en su ateísmo, de forma científica, tendría que mirar al cristianismo y decir, ¡hey! El cristianismo funciona, cambia vidas. Y deberían regalar Biblias en todos los colegios y en todos los ambulatorios, y los psicólogos en sus despachos deberían hablar más Biblia y menos sandeces. Científicamente, el mundo debería ser honrado y poder decir, el cristianismo cambia vidas. El cristianismo cambia vidas, pero no lo van a hacer. Porque como dice Romanos capítulo 1, se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido, profesando ser sabios, se hicieron necios. Dios ha transformado hombres y mujeres a lo largo de la historia. Dios ha transformado hombres y mujeres aquí en esta sala de una forma poderosa. Y quisiera poneros un pasaje, un ejemplo de una iglesia del Nuevo Testamento, la iglesia en Corinto. Vamos a leer una breve cita en 1 Corintios 6, 9 al 11, porque hay lecciones magistrales en ese pasaje respecto a cómo Dios cambia vidas y del poder de Dios, del Evangelio que es poder de Dios. Porque la iglesia es eso, una familia de pecadores que reconocen que son pecadores y que han sido transformados por el poder de Dios. Los cristianos no somos mejores que nadie, ¿sabéis? Sobre todo nuestros amigos que son de mentalidad católico-romana, cuando nosotros les decimos, vamos al cielo y tenemos una certeza absoluta de que vamos con el Señor, ¿sabéis qué piensan? Orgullosos, engreídos. Porque para ellos ir al cielo es una cuestión de mérito. Mérito. Vivir la vida correcta que Dios espera. Y no acaban de entender que ninguno de nosotros va al cielo por mérito. Por mérito vamos al infierno todos. Porque ninguno de nosotros hemos vivido la vida que Dios espera y a Dios agrada. Entonces cuando decimos que vamos al cielo, piensan, tú te crees muy perfecto, ¿verdad? No, necesitamos aclarar, explicar que nosotros somos los primeros pecadores, pero somos pecadores que reconocemos que somos pecadores. Tanto reconocemos que somos pecadores que nos abrazamos a la cruz de Cristo con todas nuestras fuerzas, porque no hay nada que nosotros podamos hacer para salvarnos. Y aquí en este precioso pasaje vemos ese cambio que Dios opera. Primera carta a los Corintios 6, 9 al 11. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto, nos podemos fijar en esa palabra, la podéis subrayar con un fluorescente. Y esto erais algunos. Mas ya habéis sido lavados. Ya habéis sido santificados. Ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Las cosas viejas pasaron. Y aquí todas son hechas nuevas. Dos grandes verdades tremendas que vemos en este pasaje. En primer lugar, vemos una gran conexión entre la vida presente y la vida futura. ¿La vemos? La vida presente y la vida futura están conectadas. La teología y la ética están conectadas. La salvación eterna va conectada, relacionada, acompañada de un cambio terrenal. El cambio en tu destino eterno va acompañado de un cambio en tu vida terrena. No podemos separar las dos cosas. Si tu vida cambia de rumbo, si ya no vas al infierno, sino que vas al cielo, eso significa que todo en esta vida ha cambiado. Tus gustos, apetitos, preferencias, sueños, metas en la vida, relaciones personales, lo que dices y no dices, lo que piensas, lo que ves, lo que hablas, todo ha cambiado aquí en esta vida, porque tu destino es otro. Imagina un avión en el aeropuerto de Barcelona. El avión tiene que ir a Bilbao, por poner un ejemplo. ¿Sí? Un vuelo cortito,
Están preparando el avión y de golpe cambio de planes, el vuelo 747, no sé qué, no sé cuántos, va a Tokio. Es un cambio drástico de destino, ¿verdad? No van a pretender ir igual, con el mismo piloto, a la misma altitud, con la misma gasolina. Espero que no. Si reciben esa orden, empiezan a cambiar todo en ese avión. Vamos a necesitar desayuno, comida y cena. Traen carros de comida, ¿verdad? Cambian las azafatas, cambian el piloto, cambian el vuelo, cambian la actitud, empiezan a poner gasolina, cambian todo. Eso es tu vida. Si tu vida me dices, yo iba al infierno, pero ahora voy al cielo. ¿Y qué ha cambiado? Nada. ¡Mentira! Sigues yendo al infierno. Sigues yendo al infierno. Si tu vida cambia de rumbo, es porque todo, absolutamente todo en tu vida es diferente. Y ambas realidades van de la mano. Hay una conexión entre la vida futura y la vida presente. La vida en la tierra y la vida en el cielo. Así que no puedes decir, soy de Cristo, pero mi vida es la misma. Soy de Cristo, pero me emborracho. No, no te emborrachas. No puede ser cierto. Soy de Jesús en cuerpo y alma, pero fornico. Falso. No eres de Jesús en cuerpo y alma. Y aquí, en esta lista de pecados, no solamente vemos pecados groseros, pecados evidentes, hermanos. Hay otros pecados más sutiles. La avaricia. Eso no es tan fácil de ver. La ve uno en el corazón y la ve Dios. La idolatría. Estás persiguiendo metas en tu vida que te van a dar sentido y felicidad y no son Cristo. Eso se lleva en el corazón. El punto aquí en este pasaje, en 1 Corintios 6, cuando dice que esos injustos no heredarán el reino de Dios, pero vosotros sois hijos de Dios porque habéis sido lavados, nos está diciendo claramente que existe una relación entre el futuro, el destino eterno, la salvación y la ética, la vida tal como la vivimos. O sea que no hay cristianos carnales. Ya sabéis que es un animal mitológico, ¿sí? No puedes profesar fe en el Señor Jesucristo y que tu vida sea igual como era antes. Tu profesión será falsa. Cambia la vida. No es que vivamos una vida correcta para ganarnos el cielo. No, esos son méritos. No por obras para que nadie se gloríe, como hemos leído en Efesios capítulo 2. Sino porque Dios ha cambiado mi naturaleza y porque yo ahora soy un hijo de Dios, deseo y amo las cosas de Dios. Y como evidencia de ello, hay fruto de buenas obras en mi vida. Y hay una segunda verdad que vemos en este pasaje, que Dios no es fatalista. Nosotros sí somos fatalistas, pero Dios no es fatalista. Acabamos de leer que en la iglesia de Corinto había gente que había dejado atrás su vida pasada. Y con el poder de Dios tú puedes dejar atrás tu vida pasada. En la iglesia de Corinto había ex fornicarios, ex adúlteros, ex afeminados, ex homosexuales, ex avaros, ex borrachos, ex maldicientes, ex estafadores. Y esos estaban congregando y alabando al Señor, dejando atrás su vida pasada. Así que tú puedes ser ex lo que quieras. Porque con el poder de Dios dejamos atrás lo que éramos. Dios cambia vidas y le da igual lo difícil que se lo quieras poner. Tal vez pienses, sí, Dios ha cambiado a fulanito, a menganito, pero yo soy un caso aparte. O sea, conmigo sí que no hay remedio. Demasiado trabajo para Dios. ¿No has visto lo que hizo con Moisés, lo que hizo con Pablo, lo que hizo con tantos hombres y mujeres de la historia? A pesar de los pecados que hayas cometido, a pesar de lo desastrosa que sea tu historia, a pesar de lo terrible que sea la familia de la que provienes, a pesar de lo traumática que haya sido tu infancia, a pesar de los pesares, a pesar de los muchos años que lleves haciendo las cosas mal y andando por el mal camino, Dios cambia vidas. De verdad. Desde lo más profundo, desde la raíz. Pero para ello has de entrar en el quirófano de Dios. Y el primer paso, querido hermano, querido amigo, es reconocer
estoy enfermo. Necesito del médico celestial. Como el Señor Jesús dijo, muy bien, solo los enfermos tienen necesidad de médico. Jesús no estaba diciendo que los fariseos no estuvieran enfermos. Estaba diciendo que ellos no veían que estaban enfermos. El que se siente enfermo acude al médico. Así que en primer lugar necesitas ver tu dolencia espiritual para acudir al médico celestial. Sabes que estás enfermo. Reconoces que la enfermedad del pecado está en ti, que el veneno del pecado corre por tus venas. Dice la palabra de Dios que estás mal. Escucha la palabra de Dios que tiene razón. Y aunque no quisieras leer la Biblia, aunque digas, no, es que yo no puedo leer la Biblia porque yo soy ateo, entonces no. Tu propia conciencia te dice que estás mal. Porque Dios al crearnos ha puesto en nosotros una conciencia que nos está diciendo dónde está el bien y dónde está el mal, y tu propia conciencia te acusa. Sabes que necesitas un médico celestial. Sabes que hay un juicio donde Dios pondrá todas las cosas en orden. Y no sabes qué va a ser de ti. No tienes abogado. No tienes tampoco la capacidad de defenderte delante del Dios soberano. Necesitas que Dios sane tu dolencia. Dios te puede cambiar. Dios puede llevarte a una vida en la cual hagas todo lo que es agradable delante de Él, para su gloria. Dios puede hacer de ti otra persona. Pero sabes, estás enfermo y tu enfermedad es bastante peor de lo que tú pensabas. Imagina que vas al médico a hacerte un chequeo y dices, doctor, ¿qué tal? ¿Cómo estoy? El doctor te hace un análisis de sangre, te mira el pulso, etc. Y el doctor hace cara preocupada y dice, doctor, ¿pasa algo? ¿Qué me pasa? ¿Cómo estoy? Y el médico te dice, hombre, algo. No tienes pulso. De hecho, no tienes sangre. O sea que estás muerto. No sé ni cómo estamos hablando. Ese es el diagnóstico del doctor. Cuando te acercas a la palabra de Dios buscando cuál es tu enfermedad espiritual, tú esperas que Dios te diga que estás acatarrado o que tienes gripe. Y el diagnóstico de Dios es este. Estás muerto. Muerto en tus delitos y pecados. Así que si necesitabas cambiar, ahora la cosa está un poco más difícil, porque un muerto poco puede hacer para cambiar. No puedes ir al médico, necesitas que el médico venga a ti. Necesitas un auténtico milagro de parte de Dios. Es el médico el que se acerca al muerto. Y es así como empieza el cambio en tu vida. Necesitas que Dios haga contigo lo que Dios hizo con Lázaro. El Señor Jesús se acercó al sepulcro. Le dijo, Lázaro, sal fuera. Ese es el milagro que tú y yo necesitamos. Necesitas que Dios acuda a ti, reconoce tu enfermedad, tu absoluta incapacidad delante de Dios y suplícale que Él te dé vida para empezar algo nuevo. El pecado y tu separación de Dios es el principal problema que tú tienes. Créeme, si quieres cambiar, aquí está el principio de todo. Tú estás obsesionado con tu conflicto matrimonial. No es ese el problema. Es tu separación de Dios. Tú estás preocupado por tu problema con la bebida. No es ese el problema. Es que amas más la bebida que a Dios. Tú estás preocupado con tus problemas, con P minúscula, pero el gran problema es este. Tu alma necesita del Dios vivo. Y hasta que no des el paso de acercarte a Él, estás perdido. Tu problema no es el temor, tu problema no es la ansiedad, tu problema no es la depresión, tu problema es tu pecado que te separa del dador de la vida. Adán y Eva estaban felices en el paraíso hasta que comieron del fruto. ¿Tú quieres saber dónde viene el temor? Lo que el mundo llama fobias, ¿sí? ¿Se quiere saber de dónde viene el temor? Lee el Génesis. Y tuvieron miedo. ¿De dónde viene el miedo? Y se vistieron y se escondieron. Yo los veo ahí detrás de una palmera escondidos los dos porque Dios se acercaba. ¿De dónde viene el temor? De haber pecado y de sentir esa tremenda separación de Dios. Lo primero que necesitas es estar cerca de Dios.
Ahí viene el principio del cambio. Así que lo primero que sucede en el quirófano de Dios es que Dios rompe el hueso del orgullo. Alguna otra vez lo habré explicado, ¿no? Que estudiando los huesos humanos con mis hijos me preguntaba una de ellos, papá, ¿sabes cuál es el hueso más grande del cuerpo? Y ellos estaban pensando en el fémur, ¿verdad? Y decían, no es ese, es el orgullo. Ese hueso va desde la coronilla hasta la planta de los pies y cuando se rompe, el chasquido se oye en el cielo. Ese hueso del orgullo es lo primero que Dios cambia en ti cuando entras en su quirófano. Lo rompe. Tienes que quebrantarte delante del Señor, entregarte a sus pies. El primer cambio, el principio del cambio es reconocer tu desesperada condición y suplicarle al Señor que haga un cambio en tu vida. Decirle, Señor, yo no puedo, Señor, ayúdame, cámbiame tú, reconozco mis pecados, perdóname, haz de mí alguien nuevo, quiero ser otro. Y el principio del cambio empieza ahí, en ver que Dios es el único que puede hacer brotar de tu alma esa necesidad por cambiar, esa convicción del pecado, y te puede acercar a Él. Ese arrepentimiento por tus culpas, y a la misma vez que el corazón te duele, el Señor lo va sanando con su gracia, con su dulzura, con su misericordia. Porque después que Dios rompe tu orgullo, empieza a brotar de tu alma un sincero arrepentimiento, una sincera fe. Leemos en Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Sabéis, queridos hermanos, cuál es la especialidad de nuestro cirujano celestial? No, Dios no hace cirugía plástica, no. Él es cardiólogo. O sea, Él abre, saca ese corazón de piedra que hay dentro de ti y te pone el corazón del Señor Jesucristo. Y ahora amas las cosas de Dios, sientes las cosas de Dios, buscas las cosas de Dios. Cristo se entregó en la cruz del Calvario y derramó su sangre para que fuéramos lavados en su sangre y pudiéramos ser como Él. Sí, si tu clamor es, Señor, necesito cambiar, necesito ser otro, Dios responde tan superabundantemente a esa súplica que cuando tú dices otro, Él está pensando en el mejor de todos. ¿Necesitas ser otro? Te voy a hacer como otro. Cristo Jesús. Él quiere responder a esa súplica de tu corazón. ¿Recuerdas la iglesia en Corinto, como acabamos de leer? Habían dejado su pasado atrás, sus historias habían dado un giro de 180 grados. ¿Por qué? Porque habían sido lavados. Esto erais, y ahora ya no lo sois. ¿Por qué? ¿Porque os habéis esforzado mucho? No, Pablo está apuntando a la raíz del asunto. No es por el esfuerzo de ellos. Esto erais porque ahora habéis sido lavados. Necesitamos lavar nuestros pecados en la sangre del Cordero. Habéis sido santificados. Y santificados significa apartados para Él. Dios nos ha apartado para Él, para su servicio, para amarle, para adorarle. Habéis sido justificados. Esto es un acto jurídico. Mis culpas pasan a Jesús de Nazaret y su justicia y santidad pasa a mí. He sido justificado. El momento que Dios me declara justo, significa que ahora Dios me ve como Él veía a su Hijo amado. Perfecto. Y cuando el Padre mira a su Hijo amado, le ve a Él como me veía a mí. Por eso Él carga con las consecuencias de mi pecado. Y ahora que hemos sido lavados, hemos sido santificados, hemos sido justificados, ahora necesitamos que el Espíritu de Dios guíe nuestro entendimiento, guíe nuestros pasos en una nueva vida. Pero para que haya cambio, para que haya una nueva vida, primero necesitas nacer. No puedes enseñar a andar a un niño antes de que el niño nazca. No lo intentéis. Es ridículo. Anda la mamá, el niño está en la panza, ¿verdad? Ahora, cuando el niño ha nacido, entonces sí va a poder aprender a caminar y a saltar y a correr y a jugar al fútbol.
o lo que tú quieras. Pero primero necesita nacer. Del mismo modo, si estás esperando cambio en tu vida, primero tienes que nacer. Nacer de lo alto. Nacer espiritualmente. Y este nacer de nuevo, este nacer espiritual, este nacer de lo alto, no es algo intelectual, no es algo ético, es algo auténtico, es algo que sucede en el corazón. No es algo religioso, es algo sobrenatural, es algo milagroso. ¿Recordáis a Nicodemo que se acerca al Señor Jesús? Nicodemo con un currículum espléndido, pero aún con incerteza en su corazón de que él pudiera estar en la presencia de Dios. Se acerca a Nicodemo, se acerca de noche para que no le vean sus amigos fariseos, porque si no, ¿qué pensarían de él, verdad? Se acerca de noche a la puerta del Señor Jesús, llama, conversa, y la pregunta de Nicodemo es: Maestro, ¿qué necesito hacer para tener la vida eterna? Y la respuesta de Jesús le deja cao. Es necesario nacer de nuevo. Nacer de lo alto. Nacer del Espíritu. Le está diciendo: Nicodemo, vienes a mí con un currículum impecable de buenas obras y de piedad, pero eso no te puede salvar, a no ser que Dios obre un milagro en ti y cambie tu corazón. Ese es el milagro del nuevo nacimiento. Y es un milagro que el Señor, solo Dios, puede obrar. Ese es el milagro que deseamos que Dios obre en cada uno de los presentes. Si aún no has tenido ese encuentro cara a cara con Dios, suplícale su perdón, reconoce tus pecados, clávate de rodillas en la intimidad delante de Él y dice: Señor, reconozco mis pecados, solo tú me puedes salvar, solo tú me puedes cambiar, solo tú puedes hacer de mí alguien nuevo. Quiero ser más como tú y menos como yo. Acércame al Señor Jesucristo, cambia mi corazón y hazlo como el suyo. Dame esa certeza, esa paz de la vida eterna. No por mis obras y mis méritos, porque nadie puede presentarse delante de Dios con sus obras, sino por las obras del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Sabéis que me gustan mucho las crónicas de Narnia y siempre que puedo saco un ejemplo de allá. Hay una tremenda experiencia de conversión en las crónicas de Narnia, en la travesía del viajero del alba. Recordaréis ese personaje insoportable, Eustace. Desde que empezó la película no lo tragaba. Qué niño tan repelente, engreído, chinchoso, ¿verdad? Y es el protagonista de la película. Todo gira alrededor de él, gruñón, consentido. Sus primos hacen lo que pueden por soportarle, todo el mundo hace lo que puede por aguantarle. Hay un momento en la película, o en la novela si la habéis leído, en el que Eustace encuentra un gran tesoro y se pone una pulsera que no debía ponerse. Era un tesoro de un dragón. Lo siento si os chafo la película, ya la veréis. Al ponerse la pulsera se convierte en un dragón. Luego descubren que es él. Y casi toda la película, él es un gran dragón que vuela. Casi toda la película. Hay un momento en que el dragón, herido con una espada, cae en la arena de una playa. Parece que va a acabar su vida. Está agotado, está rendido, como Dios quiere verte a ti. Como Dios quiere verte a ti. Y abre los ojos y en el brillo de sus ojos se ve el león Aslan que se acerca. Hay esperanza. El león de Judá se acerca a ti. Y en ese momento el dragón empieza a rascarse el pecho como queriendo cambiar algo aquí dentro. Y solo se araña. Y Aslan, viéndolo, araña en la arena. Y cada vez que araña en la arena, la piel del dragón se va quemando, se va deshaciendo. Y finalmente Aslan ruge. ¡Guau! Él lo hace mejor que yo. Y el dragón, envuelto en llamas, se consume, se deshace y cae lentamente sobre la playa. Ese niño, Eustace. Pero ya no es el mismo. Ya no es el mismo. El león le ha cambiado. Y de hecho ves, lo poquito de película que queda después, ves un niño dulce, empático, bondadoso, humilde, es otro. Y yendo en la barca hacia el país de Aslan,
Le preguntan tal cual a Justas. Entonces, ¿cómo fue cuando Aslan te cambió? Y Justas responde, no importa cuánto lo intentara, simplemente no podía hacerlo yo mismo. Entonces él vino hacia mí. Fue doloroso, pero fue un dolor bueno. Ya sabes, como cuando te arrancas una espina del pie. Fue doloroso, pero fue un dolor bueno. Quiera el Señor Jesucristo, el León de Judá, acercarse a ti, porque no tienes otra esperanza. Sea su rugido, la voz de Dios, la palabra de Dios, el que deshaga tu pasada manera de vivir y te haga uno nuevo. Y Él te puede hacer como un niño. Porque el reino de los cielos es para los tales, los que se hacen como un niño. Con esa simplicidad, con esa ternura, con esa dependencia de nuestro Padre Celestial. Será doloroso. Si no has experimentado aún la conversión cristiana, será doloroso, pero será un dolor bueno. Amén, que el Señor te bendiga. Oremos. Gracias, Padre Celestial, médico de nuestras almas, porque tú cambias vidas. Has cambiado vidas a lo largo de la historia, cambias vidas a día de hoy. Y por tu bondad y misericordia, Señor, podías desentenderte de nosotros y no lo hiciste. Quisiste acercarte tú, Señor. Acercarte y con tu voz poderosa transformarnos. Gracias por tu palabra santa, porque habla a nuestros corazones. Gracias por tu Espíritu, porque trae convicción de pecado. Y gracias, Señor, por acercarnos a ti. Y te pido por los presentes que quieran cambiar, Señor, para agradarte a ti y para ser más como tú. Te pido por aquellos, Señor, que aún no te conocen, que aún se agarran a su pasada manera de vivir, a sus vicios, a sus vanidades, a su forma de entender la vida, a su incredulidad, a su altivez, a su orgullo, a su soberbia, Señor, que tú los quebrantes, que tú los acerques a ti, que tú rompas el hueso del orgullo. Y que estando a tus pies, Señor, tú quieras darles un corazón nuevo, que te ame. Gracias, Señor, por la conversión cristiana, porque no es algo ficticio, no es algo intelectual, es algo muy real y muy auténtico. Y es el principio del cambio. Te pedimos, Señor, que tú lo traigas a nuestras vidas. En el nombre del Señor Jesús. Amén.